Amén. Habacuc. ¿Leyó algo sobre Habacuc? ¿Sí? Sí. Sí, Señor. Bien. ¿Qué encontró sobre Habacuc? ¿Quién era Habacuc? ¿Dónde vivía? ¿Cómo se llamaba la mamá, la prima? ¿Cómo es el nombre de la esposa y los 7 hijos que tuvo? ¿Investigó eso? ¿En qué tienda compraba? ¿Qué es la comida que le gustaba? ¿Alguien? Ajá. Pero no se refiere en un sentido romántico, sino que es a consolar. Ah, el que abraza, pero no te quiero, te amo, sino que un abrazo de consuelo. Ajá. ¿Qué más investigaron de Habacuc? También dice que el profeta vivió en un tiempo en el que hubo una gran corrupción nacional, y la aflicción, en el que la nación y la tierra estaba llena de violencia, odio y maldad. Entonces, prácticamente se veía el problema de un hombre que está preocupado por su nación. Violencia, maldad, ¿verdad? ¿Qué cuadro más repetitivo en todos los profetas, ¿verdad? Si se fijan, todos los profetas que hemos estudiado, el pueblo de Dios siempre está lleno de eso, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo encontré que de él no se sabe mucho, pero que es de los profetas del que se sabe menos. Que solo se sabe lo que está en ese libro, pero que se cree que él era uno de los profetas más conocidos en su tiempo porque no necesita presentación y que es uno de los contemporáneos de Ezequiel y Daniel. Qué interesante, ¿verdad? Contemporáneo de Ezequiel y Daniel. Ajá. ¿Qué más? Qué bonito, hoy sí, ¿eh? Ajá. Irving. También como parte del contexto histórico que Habacuc vivió justo en la época donde Babilonia estaba creciendo como potencia mundial, si se puede decir así. En el 612 que comenzó a surgir, en el 605 a.C. cuando vino a desolar Israel. Entonces le tocó vivir eso y por ende una de las preguntas que él hace en el libro a Dios: ¿y por qué permitís que esto suceda? Poco a poco se ve también la respuesta de Dios hacia esa pregunta. Tremendo, ¿eh? ¿Serio? ¿Más investigaste algo, Mario? Sí, no, hay bastantes datos. Pero para seguir aquí platicando, por la forma en que termina su profecía, que dice: el Señor me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en alturas, y dice ahí: para el director musical, únase instrumentos de cuerda. Por esa forma de escribir, algunos dicen que pudo haber sido miembro de la casa sacerdotal, aunque eso no es una afirmación tan fuerte o algo de lo que se pueda tener mucho fundamento, ¿verdad? Ya se discute aquí del tiempo en el que él estuvo. A diferencia de los demás profetas, dice que hay una gran diferencia respecto a su profecía con los demás. Su relato es sobre su propia experiencia espiritual con Dios y de la forma en que Dios se comporta con los hombres, y los demás hablan a los hombres de parte de Dios. Él es más contando su experiencia y por eso es que habla. Lo llaman profeta de la fe. Su tema dominante es la aflicción de los buenos y la prosperidad de los malos, para terminar justificando el proceder de Dios en eso. Tremendo, ¿verdad? Y una de las cosas más impresionantes sobre este profeta, qué bonito, los felicito, qué bueno, que su profecía no es dice el Señor únicamente, sino que es un pleito con Dios. Él establece una discusión con Dios. O sea, no mucha gente se atreve a discutir con Dios y a cuestionar a Dios, ¿verdad? Pero este profeta no creo que lo haya hecho porque no confiaba en Dios, sino que como que no lograba entender por qué Dios actuaba de esa manera, o por qué Dios no actuaba de la manera que todos esperarían que lo hiciera con su pueblo. Entonces establece como una conversación entre ellos dos. En algunas partes, algunas personas lo llaman como una teofanía, que es una experiencia sobrenatural de la presencia de Dios, porque Dios le oye y le responde en la cuestión esa. Entonces eso lo habíamos percibido, digamos, con Moisés. Ahora se percibe aquí con este profeta Habacuc, donde él
cuestiona a Dios y Dios le responde, y al final pues él termina entendiendo las cosas. Los felicito mucho. Vamos a repetir algunas de las cosas que ustedes dijeron, porque algo tengo que decir yo, ¿verdad? Porque ya todo lo dijeron ustedes, pero algo tengo que decir yo. Abrazo, ¿verdad? Eso es lo que significa su nombre. Dice Samuel que el nombre no era romántico, ¿verdad? No era un enamorado, sino que su nombre es abrazo de consuelo, un consolador. Se cree que profetizó a Judá, al pueblo de Judá. Recuerda que Israel estaba dividido entre uno que le llamaban Israel, las 10 tribus que se llamaban el reino del norte, y el otro reino del sur, que era Judá, unido con Benjamín, que formaron el reino del sur. Las características sobresalientes de la nación era lo que hemos visto en todos los profetas que hemos estudiado: decadencia moral y espiritual. Es una de las cosas primero que quizá el profeta tendría que haberse cuestionado: ¿cómo es que un pueblo que tiene a un Dios tan maravilloso puede caer en esto, en decadencia moral y espiritual? Y es lo que quizá en este tiempo nosotros pudiéramos cuestionarnos: ¿cómo es que una iglesia o personas teniendo a un Dios tan maravilloso, tan grande, tan amoroso como el que tenemos, podemos caer en eso, decadencia moral y espiritual? Porque no podremos negar que la iglesia del Señor en este tiempo ha caído en eso también. Una gran parte de la iglesia del Señor ha caído en eso. Y eso es lo que genera violencia, genera todo lo que ha generado en aquel tiempo, lo genera en este tiempo también. Entonces el profeta miraba a su pueblo y lo amaba tanto, era tan amoroso, dicen ellos, estaba tan entregado a la gente, se emocionaba con los triunfos de la gente, pero también lloraba con los problemas de la gente. Estaba tan identificado con ellos que lo único que hace es decir: bueno, Dios, ¿por qué permites que los injustos prosperen y que los justos padezcan situaciones difíciles? Decadencia moral y espiritual era lo que existía en aquel tiempo. Fue un hombre tierno, manifestó gran amor por su pueblo, actuó como un atalaya. ¿Sabe lo que es un atalaya? No esa revista, sino un atalaya en la antigüedad, ¿verdad? Vamos a decir que es una revista. Un atalaya, ¿cuál era la función de un atalaya? ¿Qué hacía un atalaya? ¿No? No tengan miedo de decir algo. Era uno que vigilaba, ¿sí? Generalmente en los sembrados o en los muros de los pueblos, de las ciudades, todavía usted puede ver en algunos lugares, en los cuarteles, puede ver eso que le llaman los garitones, ¿verdad? Esos son lugares que están más altos de la muralla, y en esos garitones hay una persona. ¿Cuál es la función de esa persona? No es estar ahí dándose aire. La función de esa persona es vigilar que no haya alguien con malas intenciones que pueda estarse acercando a la muralla. Entonces el atalaya, ese era su trabajo. Cuando el ejército estaba acampando, ponían una persona en un lugar alto donde él estaba viendo que el enemigo no viniera a acercarse para dañarlos. Esa era la función de un atalaya. Y si el atalaya veía que venía algún enemigo, él comenzaba a gritar o a tocar una trompeta, a hacer ruido, de modo que el pueblo se apercibiera y pudiera enfrentar el ataque del enemigo. Entonces el atalaya era como un vigía, era como alguien que estaba listo para dar una voz de alerta. Eso era. Entonces dicen que este hombre Habacuc se manifestó como un atalaya, o sea, estaba dando una voz de alerta, una voz de Dios para el pueblo. Prepárense porque este asunto no tiene remedio. Las preguntas y las dudas de Habacuc, cuando vamos a ver ahí las preguntas que le hace a Dios o los cuestionamientos que hace a Dios, y las dudas de Habacuc surgieron de su celo por la santidad y la justicia de Dios. Habacuc conocía a Dios, sabía que era un Dios santo y sabía que era un Dios justo. Entonces por eso es que él no se quedaba tranquilo viendo que si era un Dios santo, ¿cómo podía permitir que un pueblo pagano viniera a hacer esas cosas con sus hijos? Y si era un Dios justo, ¿cómo podía permitir que los malos prosperaran? Eran los cuestionamientos que él tenía.
El profeta no entiende por qué Dios permitía la maldad en Judá, y más difícil aún de entender, por qué usó a Babilonia como vara de corrección para su pueblo. Babilonia no era, uno cree que para hacer justicia, uno debe utilizar a una persona que de verdad tenga méritos para ser el aplicador de la justicia. Yo no sé si pudiera ser que aquí condenan a alguien y van a hacer justicia con él y buscan a la persona más corrupta para hacer justicia. Pero el pueblo de Babilonia no era el mejor pueblo del planeta en ese tiempo. Era un pueblo invasor, era un pueblo que se había convertido en un imperio, o sea, subyugando a todas las naciones. Entonces, y además eran paganos. No podía comprender cómo es que Dios pudiese usar un instrumento tan sucio para corregir a sus hijos. Ese era uno de los cuestionamientos que él tenía. Pero la respuesta a lo que él se preguntaba lo podemos encontrar ahí en el versículo 2.4, y dicen los comentaristas que este es el centro del libro. Este es el mensaje central del libro. 2.4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel que no es recto se siente grande, poderoso, que nunca va a caer, que nunca va a sufrir, pero el que es justo va a vivir por la fe. No depende de su fuerza, no depende de su riqueza, depende de su fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo es de los citados en las Escrituras. En el Nuevo Testamento está citado como para fortalecer el mensaje de Jesucristo. Algunos dirán, pero este es un mensaje del Antiguo Testamento, y no, el Antiguo Testamento fue abolido, pero el principio es el mismo. Dijimos que Dios no cambia sus principios. El principio de Dios es: la paga del pecado es muerte, y eso lo encontramos en todo el Antiguo Testamento nosotros. Lo encontramos en todo el Antiguo Testamento nosotros. La paga del pecado es muerte. Y ahí está. El que es, dicen, el hijo que es, como dicen, el hijo que es, tunante contra sus padres, ¿no? Hay una palabra que dice ahí, no me extraña, me olvido obviamente. El contumaz con sus padres, el que no respeta a sus padres, dice: muera, sea apedreado. ¿Ustedes pueden imaginar si esa palabra se cumpliera hoy? No habría nadie, dice. Hasta los evangélicos nos fuéramos en la cola, estuviéramos haciendo fila ahí para recibir las pedradas. Porque en los hogares cristianos, muchos de los hijos no respetan a sus padres. No los respetan. Entonces, pero ese principio es: la paga del pecado es muerte. El que conociere a su madre, la desnudez de su mamá, la desnudez de su hermana, la desnudez de la esposa de su padre, y empieza a decir ahí un montón, hasta el no sé cuántos grados de consanguinidad, no podían tocarla. El que haga eso, muera. Entonces era una cuestión: la paga del pecado era la muerte. Y ese sigue siendo el principio hoy. Romanos lo dice de la misma manera: la paga del pecado es muerte. Ahora dice: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Romanos 1.17, ¿qué dice Romanos 1.17? ¿Lo encuentran? Lo encuentro yo, ¿verdad? Creo que mi Biblia es más amigable. Romanos 1.17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en el libro de Habacuc, debió haber dicho aquí, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. También lo repite en Gálatas, al pueblo de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 11. Vamos a ver si esta Biblia sigue siendo amiga mía. Dice: y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38, ¿cómo lo dicen? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a Dios. Qué bueno. Ahí yo estoy poniendo...
no se coma. Ahí está, hay que corregir una palabra ahí que yo le he puesto, dice presenta la causa de la vida, es la causa, ¿verdad? Causa de la vida y de la muerte. Causa de la vida, la fe. Causa de la muerte, el orgullo. El orgullo, está diciendo allí Habacuc. ¿Por qué algunos van a morir? Dice aquí. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y eso está dado para la muerte. Mas el justo vivirá por la fe. O sea, el pecado debe terminar en destrucción. Eso es el precepto, eso es el principio. La fe invariablemente conduce a la vida espiritual. Conduce a la vida espiritual. Decía Mario, se dice que el profeta, se cree que el profeta era músico, era de la tribu de Leví, porque al final hace una dedicatoria y pareciera como que hace una dedicatoria ahí a alguien que él conociera, ¿verdad? Dice al final, y no es parte de los versículos, sino que es como un agregado ahí: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Dice. Entonces por eso se cree que él era parte de los levitas. No es algo que esté comprobado. No es algo que esté comprobado. Podemos dividir el libro en 5 grandes partes. 5 grandes partes. Algunos lo dividen en 3 partes, otros lo dividen en 2. Nosotros lo vamos a dividir para nuestro estudio en 5 partes. En la primera parte, que toca la primera pregunta o queja del profeta, que está en el capítulo 1 del versículo 2 al 4. Ahí está la primera pregunta o la primera queja del profeta. La segunda parte, la primera respuesta de Dios para él. Está del versículo 5 al 11 del capítulo 1. La segunda pregunta o queja del profeta, que está en el capítulo 1 del 12 al 17. La segunda respuesta de Dios, que es el capítulo 2 del 12 en adelante. El 1 todavía es parte del anterior. Y la parte 5 es la oración final de Habacuc, cuando él ya comprende el mensaje de Dios. Entonces 5 partes. Primera pregunta o queja del profeta, capítulo 1, los primeros, del 2 al 4. La primera respuesta de Dios, que va del versículo 5 al 11. La segunda pregunta del profeta o la queja del profeta, del versículo 12 al 17, siempre el capítulo 1. Y la respuesta de Dios a esta segunda pregunta es el capítulo 2 completo. Y la oración de Habacuc al final, cuando él logra comprender qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando, del 1 al 19. Se cree que es una oración o un salmo el que él hace. Un salmo era una canción, ¿verdad? Una canción. Un canto. Tenemos ahí. Capítulo 1. Veamos la primera queja del profeta. Es lo que dice el profeta ahí. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. La misma situación que había antes, la injusticia, que los procesos judiciales se hacían mal porque había soborno, porque había corrupción, eso es. Y el profeta lo está viendo y le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo voy a orar? Porque estoy orando tanto y hay mucha gente orando, pero tú no haces nada. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que tú hagas algo? Porque esta situación cambie. Dios parecía no oír ni darse cuenta de lo que estaba pasando, según Habacuc en la primera. Fíjense qué cosa más tremenda, ¿verdad? Que se para delante de Dios y no se para como Abraham, ¿verdad? Que le dice: Dios, si acaso hubiese ahí 30, mataría a esos 30 justos por causa de los... No, esa es una negociación diferente. Este se para y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo vas a hacer algo? Cuestionamiento bien atrevido, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer algo, Dios? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Yo estoy viendo injusticia todos los días, estoy viendo violencia. ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo voy a dejar de orar? ¿Cuándo mi oración va a ser oída? Parece como que tienen los oídos tapados, ¿no? Ahora viene Dios y empieza a contestar, ¿no?
Y le dice el versículo 5 al 11, mirad entre las naciones y vead y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, fíjense, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, eran los caldeos. Los caldeos eran como una, digamos, como un pueblo que estaba dentro de la Babilonia, cuando la Babilonia prácticamente estaba cayendo ya en decadencia. Entonces vinieron los caldeos y tomaron el control de la administración, digamos, del imperio, y eran muy fuertes, Entonces venían los caldeos y se sentían tan grandes, más grandes incluso que los mismos babilónicos, y por eso que ellos decían, nuestros dioses son los que nos dan la fuerza y aquí nadie nos para. Entonces la respuesta de Dios es decir, yo no soy un espectador, no estoy indiferente, pero yo he puesto a los caldeos para que hagan justicia, que la justicia de Dios a veces no es la justicia que nosotros queremos. Dice que es curioso porque lo que leíamos también, si veíamos la vez pasada en Nahum, de hecho, las profecías de juicio ante Nínive, y veníamos explicando de que fue precisamente el caldeo Babilonia quien vino a destruir Nínive. O sea, ¿Sí? Babilonia destruyó acabó con el imperio de los ninivitas. Sí. Acabó con el imperio asirio. Destruyó Nínive. Don Nabucodonosor llegó a sentarse allí en el trono. Pero vinieron después los caldeos. Surgieron los caldeos dentro del imperio babilónico que empezaron a tomar fuerza también. No se convirtieron en un imperio como Babilonia, pero sí tomaron mucha fuerza. Entonces, que los caldeos estuvieran ahí tomando control del pueblo de Dios no era una mera coincidencia, era que Dios había permitido esto. El imperio asirio, lo que estábamos diciendo, había sido destruido por Nabopolassar, se llamaba el rey ese, que era el papá de Nabucodonosor. Nabopolassar, y había derrotado a Egipto después de fundar el imperio babilónico, o sea, tenía el control de toda la región. Los caldeos eran habitantes semitas, fíjense, eran habitantes descendientes de Sem, eran parientes de los israelitas, parientes de los judíos, ¿verdad? Por la línea de Sem venían ellos. Eran habitantes semitas de Babilonia y obtuvieron el control político de Babilonia en el año 626 a.C. Entonces, cuando la gente hablaba de caldeos, hablaba de Babilonia, ¿verdad? Se hizo sinónimo de babilónicos, o sea, ellos eran los que controlaban políticamente una región, por lo menos, de la Babilonia, y cuando se hablaba de caldeos era Babilonia la que estaba ahí. No reconocían a nadie como superiores y solo hacían lo que ellos querían hacer, o sea, eran arrogantes. Le dice Dios, o sea, no es que sea indiferente, no es que no me dé cuenta, es que yo he puesto este imperio para vergüenza de mi pueblo, para que le hagan justicia con ellos. Y históricamente así ha sido, ¿verdad? Los pueblos menos, imagínense, lo más cercano que tenemos nosotros, el Holocausto en Europa, cómo el pueblo de Dios fue acabado, vamos a decir ahí, o destruido, arruinado por un pueblo que no era el mejor pueblo del mundo, eran iguales, ¿verdad? Masacraban gente, robaban, hacían cualquier clase de cosas feas. Judá, dice el versículo, la segunda pregunta, ya cuando él dice, pero bueno, y entonces, ¿no eres tú? Bueno, y si me estás diciendo eso, le dice el profeta, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, le dice, santo mío, ¿verdad? Eres un Dios santo, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, ok. Y tú, oh roca, recuerda el sentido con que se usa roca en la Biblia.
como un refugio, ¿verdad? Roca de mi salvación. Bajo la roca me voy a cubrir. El Señor es mi ayudador, ¿verdad? Ahí bajo la roca voy a estar ahí, me protegerá. La roca era como una protección. ¿Qué pasa? ¿Fundaste ese imperio para castigar? ¿Permitiste que ese imperio surgiera para castigar? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahora no estamos hablando de justo nada más, sino que más justo que él, ¿verdad? El menos pecador, ¿verdad? El menos pecador. Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. O sea, él va a agarrar lo que tenga y va a agarrar la cantidad que sea, y eso lo que va a hacer es enriquecerlo más a estos caldeos. ¿Cómo es posible que tú puedas ver que el que es malo se aproveche del menos malo? Porque esa sería casi la negociación en este tiempo con Dios, ¿verdad? Dios, pero ¿por qué es que no destruyes al más malo y sí padece el que es menos malo? Lo cierto es que si hablamos de un Dios santo, no podemos catalogarnos como menos malos. Tendríamos que ser justos. Va el segundo pleito con Dios. Sí, ¿por qué veo tanta corrupción? Yo he puesto a esta nación, la levanté para reprender a mis hijos. Y entonces, quiere decir que tú la levantaste. Tiene los ojos tan santos que no puedes ver maldad. ¿Y cómo es posible que vean esto? No lo entiendo, decía el profeta. Entonces viene Dios y le contesta muy amablemente en el capítulo 2. Que no sé si lo podamos leer todo, porque es bien largo. En el capítulo 2. Y en el capítulo 2, del 1 al 12, dice ahí Dios que después que haya llevado a cabo su propósito por medio de los caldeos, va a humillar y abatir al monarca y a la monarquía. Y mire, vamos a ver algunos versículos que hablan sobre esto. Sobre el guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, aquí viene la respuesta: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, fíjese, este es un versículo que nosotros hemos ocupado muchas veces, pero fíjese el contexto que tiene este versículo, ¿verdad? Como que cuando ya leemos el contexto, mejor no lo agarro como un versículo para mí. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. ¿Cuál es la visión? La visión de todo el juicio que Dios enviaba sobre Israel, sobre Judá. Entonces, aunque vean que tarde, olvídense, no va a venir. Al final, este asunto va a cambiar, pero va a pasar un buen tiempo en sufrimiento. He aquí que aquel cuya alma no es recta, que se está refiriendo al imperio, a los caldeos, se enorgullece. Mas el justo, que sería el pueblo, si es justo, por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y ahí empieza a decir, estos no van a prevalecer. No van a prevalecer. Van a ser humillados. Ellos solamente son un instrumento de juicio, pero al final van a ser humillados. Y recuerda que los profetas anteriores también así, el imperio asirio ese mismo destino tenía. Eran nada más la varita de corrección, pero después, aquí ya estamos conociendo a quienes los corrigieron a ellos. Ellos llegaron y hicieron todo lo que quisieron con el pueblo y con el permiso de Dios, digamos. Pero ahora viene otro imperio que los acaba a ellos. Entonces no dudamos que Dios tiene el mismo destino para esta gente. Los usa nada más como una vara de corrección. ¿Estamos ahí?
por cuanto tú has despojado a muchas naciones, está hablándole a la Caldea, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de la ciudad y de todos los que habitarán, de los que habitan en ella. Y ahí empieza a hablar también, vea, ay del que codicia injusticia, ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, tomaste consejos vergonzosos para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Y usted ahí lea ese capítulo donde está describiendo prácticamente toda la maldad que había en este tiempo, y Dios iba a humillar a esta gente que actuara así. Ahora, ¿sería que alguna gente del pueblo de Dios actuaba de esta manera también? Sí, sí, había gente en el pueblo de Dios que actuaba de esa manera. No solo los caldeos habían de perecer, sino que también aquellos que eran pecadores como ellos. Vean, versículo 9, lo que estamos leyendo. Ay del que codicia injusticia, los codiciosos de riquezas y honores, los opresores, los que se apoderan de lo ajeno por la fuerza, los que se embriagan con su prójimo para exponerlo, los que embriagan a su prójimo para exponerlo a la vergüenza pública. Había gente que se encargaba de hacer esto y lo disfrutaban. Los que adoran y sirven a los ídolos. Dentro del pueblo de Dios había toda esta clase de personas que actuaban de esa manera, que eran codiciosos, que eran opresores, que se embriagaban a los demás para humillarlos, los adoraban y servían a otros dioses. Siempre había gente de eso. Entonces dicen, juntamente con los caldeos, todos estos también van a padecer vergüenza. En el capítulo 3, cuando ya el profeta, no es esto de Jehová de los ejércitos, los pueblos pues, dice al final, quiero ver, en el versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, o sea, los idólatras, ¿no? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hasta una canción han hecho de eso, ¿verdad? Jehová está en su casa, y allí no van a ver ustedes una imagen de palo, una imagen de piedra, a quien le puedan decir, habla, levántate. No se levanta, por supuesto que no habla. Mas Jehová está en su santo templo, y él sí habla, él sí se mueve, él sí se levanta, él sí acciona. Así es que, mejor la tierra entera, Habacuc, incluyéndote a ti, cierra el pico, cierra la boca. No cuestiones a Dios, quiere decir eso. No cuestionemos a Dios. Ya, ahí termina el discurso de Dios. Y entonces viene ya la oración de Habacuc en el capítulo 3. En el capítulo 3, Habacuc ruega a Dios con vehemencia que socorra al pueblo en su aflicción, que se apresure a libertarlos y entre tanto que los consuele. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Se la lleva. Cosa más tremenda. He oído tu palabra, Señor, y ahora sí ya entendí. Ya entendí que este pueblo a quien yo estaba viendo como un pueblo muy justo, muy bueno, no es tan bueno. Tiene muchas cosas parecidas a las que tienen aquellos que los están oprimiendo. Y aunque son oprimidos, actúan mal. Entonces dice, por favor, ten misericordia, aviva tu obra. ¿Qué quiere decir eso? Aviva tu obra no es que empiecen todos a gritar. Empieza a dar que la gente tenga convicción de fe, que la gente quiera acercarse a ti, eso es avivar. Que la gente quiera tener una relación contigo más estrecha, eso es avivar. Avivamiento no es asistir todos los días al culto, no es gritar, no es saltar, no es brincar, no es llorar, eso no es avivamiento. Avivamiento es acercamiento a Dios, que me haga permanecer cerca de Él todo el tiempo. Ese es avivamiento. Una persona que está avivada es una persona que está cerca de Dios, que vive y permanece cerca de Dios, una persona con avivamiento. Entonces le dice, por favor, aviva tu obra, Señor. En medio de este tiempo tan difícil, levanta fe en las personas. Permite que la gente tenga fe. Ten misericordia de ellos, por favor, Señor. Hace memoria también de las experiencias que Israel había tenido en su cántico, en su oración, de las gloriosas manifestaciones de Dios a favor de su pueblo. Y empieza a recordar las cosas que a Israel se le olvidaban.
A Israel se le olvidaba que Dios había hecho muchos milagros, dice. El santo, dice, Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. O sea, Dios había hecho tantas cosas maravillosas con Israel, que Israel prácticamente las pasaba desapercibidas, o las tenía en el olvido, o no les daba importancia. El profeta también muestra su santa preocupación por la presente condición de Israel, pero se anima a sí mismo y a otros a esperar que el resultado sea, en fin de cuentas, glorioso, aun cuando fracasen todos los medios visibles. Y esta última parte de la oración de Habacuc, o sea, esta oración de Habacuc es tomada por mucha gente, es una oración, esta no es una palabra de Dios para el pueblo, esta es la oración de Habacuc cuando él entiende el mensaje de Dios y el propósito de Dios. Entonces dice aquí, en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, que es lo que él estaba viendo. Él estaba viendo esto y le estaba reclamando a Dios. ¿Por qué? Porque el malo prosperaba, tenía dinero, y es lo que muchos a veces nos cuestionamos en este tiempo. ¿Por qué los malos son los que tienen mejores condiciones económicas? Viven en una mejor condición social. Y él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, que era de las partes más importantes en un hogar, aunque falte el producto del olivo, o sea que no hay aceite, y los labrados no den mantenimiento, la tierra no esté dando el fruto que se espera de ella, y las ovejas sean quitadas de la majada. Los animales eran, cuando una persona tenía 2, 3, fíjense que allá en el oriente es bien importante que una gente diga, ¿cuántos camellos tiene? 5 camellos. Oh, este tiene, es pudiente, ¿no? Porque la riqueza no se mide en dinero acumulado, se medía en aquel tiempo en cuántos animales tienes, en cuánto aceite hay en tus bodegas, en cuánto vino hay en tus bodegas. Ahí se medía la riqueza. Entonces dice, aunque las ovejas sean quitadas de la majada del campo y no haya vacas en los corrales, no haya nada, con todo yo me alegraré en Dios. Mire que esto es de las cosas más difíciles. Alegrarse cuando no tenemos nada. ¿Será fácil alegrarse, estar feliz cuando no tenemos nada? Cuando tengo cuando necesito esto, necesito aquello y voy y no encuentro nada. Entonces él dice, ya entendí que la bendición de Dios no viene por lo que yo pueda tener. Y sigue diciendo él, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, o sea, rápidos, ágiles, y en mis alturas me hace andar. Los ciervos se subían a los peñascos más altos y no tenían ningún miedo, ningún temor. Sus cascos están diseñados para, como ventosas, pegarse sobre la piedra y no caerse. Entonces dicen que Dios me hace sentir así. Yo puedo subir a los lugares más altos, aunque me falte todo, yo voy a estar alegre. Ya no voy a quejarme más, dice el profeta Habacuc. Ya no voy a pelear más, ya no voy a cuestionar más a Dios. Ahora lo que voy a hacer mejor es estar feliz con lo que tenga. Hace unos días yo conversaba, hace un par de días yo conversaba con mi hermano y le digo, fíjate que yo estaba reflexionando que parte de las cosas que yo recuerdo de mi niñez, mi juventud, mi adolescencia,
y lo recuerdo sin tristeza, es que como muchos hogares en aquel tiempo y en este tiempo, no teníamos mucho, por no decir no teníamos nada. Sin embargo, crecí siendo feliz. ¿Y por qué es que yo crecí siendo feliz? Y cuando recuerdo esas cosas no hay amargura en mi corazón, ni hay resentimiento en mi corazón, ni hacia mis padres, ni hacia mi familia, ni hacia Dios, ni hacia la sociedad, ni hacia nada. ¿Por qué yo no recuerdo haberme quejado alguna vez de la comida que tenía, o de la ropa que me ponía, o de las condiciones económicas que teníamos? No se me pasaba por la mente quejarme. ¿Por qué? Porque me enseñaron a ser feliz con lo que tenía. Y si mi juguete era un pedazo de cartón para deslizarme en una montaña de tierra, lo disfrutaba. Lo disfrutaba. Y si mi pelota era hecha de calcetines viejos, lo disfrutaba. Lo disfrutaba. Aprendí a ser feliz con lo que tenía. Es lo que le cuesta a mucha gente hoy. La gente hoy le cuesta ser feliz con lo que tiene, porque siempre está midiendo qué tiene el otro comparado con lo que tengo yo. Y entonces, por supuesto, el otro tiene más de lo que yo tengo, entonces no soy feliz. Porque yo debería. Si soy hijo de Dios, si soy justo, ese impío tiene mucho más que yo. ¿Cómo es posible? Eso es lo que le pasaba al principio a Habacuc, pero cuando él entendió que el justo va a vivir por la fe y no por lo que acumule, por la riqueza, ni por el poder que pueda ostentar, ahora él entiende y dice: oh Dios, ya entendí. Ten misericordia de esta gente. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu fe. Haz que esta gente pueda entenderlo también. Y por lo tanto yo, dice, aunque no haya nada alrededor mío, aunque no tenga vino, aunque no tenga aceite, aunque no tenga vacas, aunque no tenga ovejas, aunque no tenga nada en la mesa, yo me voy a alegrar en ti. Voy a vivir feliz, porque mi fortaleza eres tú. Y eres tú el que me hace sentir sin peso. ¿Sabe que el resentimiento es un peso que uno se echa encima? Cuando nosotros vivimos con resentimiento es como que andemos con una piedra en la espalda que no nos deja caminar bien, que no nos deja ser felices. Entonces dice el profeta: ahora yo, dice, eres tú mi fortaleza y eres tú el que me hace sentir liviano, sin peso, sin carga. Ese es el fin del mensaje del profeta. Cuestiona a Dios, pero al final, como aquel hombre llamado Job, ¿se recuerda? Terminan entendiendo cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y que los problemas que tenemos alrededor de nosotros no dependen tanto de Dios, porque Dios es santo y es justo. Dependen de nosotros. Por eso dice aquí en el capítulo 2, porque hay mucha gente, dice, que va a vivir, lo vio ahí, ¿verdad? Vamos a recapitular aquí. Dice: codiciosos, opresores, embriagando a los demás para avergonzarlos, adorando y sirviendo a otros dioses. Esto generalmente trae problemas a las personas. El profeta lo entiende y termina diciendo: Dios, perdóname, perdónanos, ten misericordia de mi pueblo y ayúdanos a ser felices en medio de las circunstancias. Es el mensaje de Habacuc. Así que qué bueno que pudimos ver esto, qué bueno que usted estudió esto. Quiero contarle que el próximo domingo vamos a ver el libro de Sofonías. Y le decía yo a Mario anoche, vea, mira, le digo, qué bonito, y me alegró hoy, vea. Todos se pusieron bien atentos, vea. Me gustó eso hoy. Digo yo, ¿y yo por qué tengo que estar dando las clases siempre? Vamos a hacerle, digo, un poco, porque no es cierto que hoy que usted está investigando entiende mejor lo que estamos hablando. No es lo mismo venirme a oír a mí aquí y enterarse aquí, se queda... Pero si usted lee 2 o 3 veces en la semana estos libros que son pequeñitos, jamás en la vida, le digo a Mario, yo había leído entero el libro de Habacuc, del primer capítulo, solo son 3 capítulos, del 1 al 3º, una segunda vez, y él me dice, fíjate que yo tampoco, yo lo he estado leyendo el libro anterior y así, sí, me encuentro. O sea, así es como uno verdaderamente le puede saborear después comentar esto. El próximo domingo, el libro de Sofonías, el profeta Sofonías, lo vamos a dejar de aquí en adelante, vamos a dejar participaciones suyas. ¿Se atreve a participar? Como una exposición de lo que usted investigue,
para que sus compañeros y yo aprendamos del libro. O sea, el mensaje es clave. Yo creo que todos ustedes tienen elementos para poder investigar ahí qué es lo que dice un autor, qué es lo que dice otro autor. A veces los autores se contradicen, no vamos a pelear por eso, ¿va? Pero qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro, y al final el Espíritu Santo nos da a nosotros el mensaje que tiene el libro. Para mí el mensaje de Habacuc es claro, ¿va? Tengo que aprender a ser feliz con lo que tengo, y eso me debe mover a la santidad. De lo contrario voy a ser infeliz todo el tiempo. Así que el libro de Sofonías se lo vamos a dejar a Mario. El próximo domingo Mario nos va a dar una exposición sobre el libro de Sofonías, y para que se vaya preparando ya, el hermano Irving va a hablarnos sobre el libro de Ageo el siguiente domingo. Ageo solo son 2 capítulos, Sofonías son 3 capítulos. Así que vamos a ver esos 2. Luego vamos a estar ya con Zacarías. Zacarías es más largo. Vamos a dividirlo quizás ahí en partes. ¿Ya? No creo que lo podamos ver en un solo día. Vamos a hacerlo así, y también vamos a dar parte a los hermanos Samuel y Gabriela. Les vamos a dar una parte de Zacarías. Para que vayan leyendo ya también, que vayan leyendo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Entendió cuál era el mensaje de Habacuc? El justo por la fe vivirá. Aunque no tenga nada, yo me voy a alegrar en ti, dice el profeta. Padre, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso. Tu palabra es fiel, Señor, y es perfecta. Ayúdanos, Señor Jesús, a caminar, Señor, entendiendo tus propósitos para nuestra vida. Muchas de las cosas que vienen a nosotros son el resultado de nuestras acciones, de nuestras conductas, de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser justos. Que esa justicia que tú viniste a traer para nosotros, Señor, no sea una justicia que quede a un lado para nosotros. Que podamos vivirla, hacerla nuestra, y que podamos presentarnos delante de ti, Señor, como personas justas. Pero ayúdanos también, Señor, porque sabemos que vivimos en este planeta y en este momento de la historia, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, que aunque a ser felices, Señor, con lo que tenemos, a no estar anhelando lo que otros tienen, ni soñando lo que otros pueden lograr, sino a ser felices con lo que tenemos, con esas cosas maravillosas, y a recordar esas cosas maravillosas que tú has hecho con nosotros en el correr de nuestra vida. Pero enséñanos, Padre, a saber que tú eres nuestra fortaleza, y que el único que puede hacernos sentir libres verdaderamente eres tú, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, mi amado hermano. Entonces el próximo domingo, hermano Mario nos va a dar una exposición aquí muy amplia, buena exposición ahí sobre el libro de Sofonías. Dios lo bendiga.